También, hermanos, a buscar en sus Biblias el libro de Efesios. Rápidamente estamos pasando por el libro de Efesios. Sin duda, un libro que ha sido muy bueno en la profundización de lo que el Señor ha establecido en varias cosas. Sabemos que el libro de Efesios lleva por título general Predestinados en Dios. Este libro es un libro clave del apóstol Pablo para mostrar dos cosas importantes. Una, que existe solamente un pueblo de Dios, que es una unidad entre el pueblo escogido de Dios, Israel, contra el pueblo escogido de Dios, que es la iglesia. De ambos se hace solamente uno, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay un número establecido de aquellos que son parte de ese pueblo desde antes de la fundación del mundo. Ese número está predestinado por Dios. Todos aquellos que han de ser salvos y que han sido salvos a través de los tiempos son aquellos que Dios ha contemplado y que ha escrito en su libro. El libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. Y hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso nosotros hasta aquí decimos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Veíamos el día miércoles con mi hermano José Luis, en un tiempo que estamos teniendo de predicación, cómo la Escritura mal entendida da muchas cosas que pudieran ser, por ejemplo, que Dios quiere la salvación de todos los hombres, en lo que dice segunda de Timoteo, más si tú analizas bien ese pasaje, lo que está diciendo es que Dios quiere que de todos los hombres que están tanto en eminencia como no en eminencia, Dios quiere que sean salvos. Eso establece que hay un número determinado de hombres, individuos y mujeres que a lo largo de la historia han venido y vendrán a la salvación. Es un libro que es muy resistido, muy mal interpretado muchas veces, pero que realmente ha sido una clave para nosotros afirmarnos en nuestra fe. Y eso también nos ayuda a afirmarnos el día de hoy, porque si bien es cierto somos pocos en este lugar, eso no quiere decir que no seamos lo que tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Ya la semana pasada veíamos este misterio de gracia revelado, el misterio de que ambos pueblos hizo Dios uno, vimos los ecos de la sabiduría a toda la creación y vimos el ministerio de gracia que nosotros tenemos encomendado, así como Pablo lo tenía. Ahora, Pablo va a comenzar el capítulo 3, en el versículo 13, a una oración. Va a seguir orando. Él terminaba la semana pasada, en lo que nosotros leíamos, decía, versículo dice, ruego por tanto que no desmayen por causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo, después de revelar los misterios del Señor y su ministerio, está rogando y clamando por Dios. Y así comienza una serie de ruegos por el Señor. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a comenzar el sermón de hoy llamado Abundantemente fortalecidos de poder y amor. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, gracias porque nos permites recordar tu santidad, gracias porque nos permites celebrar también a nuestra Madre. Gracias, Señor, por tantas cosas que nos concedes. Gracias por estar hoy en este lugar abriendo, Señor, esta palabra. Señor, con temor y temblor vamos delante de tu presencia porque comprendemos que estamos abriendo tu palabra y esto es trillar sobre tierra santa. Señor, nos acercamos delante de ti con temor y temblor, como lo hiciera Moisés delante de la zarza, y donde tú le dijiste, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Señor, tu púlpito, esta palabra se viste de santidad, porque tú, Señor, has hablado a través de estas líneas. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender y entender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, escuchar tu palabra y háblanos, Padre Santo,
para corregir, para exhortar, para animar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abundantemente fortalecidos de poder y amor. A muchos nos gusta la palabra abundancia. Es interesante tener abundancia. Siempre es bueno y siempre es grato cuando en una cuenta bancaria hay una abundancia de ahorros. Cuando hay en una despensa abundancia de comida. Siempre cuando uno tiene esta idea de abundancia, normalmente es gratificante, normalmente es bueno, normalmente es algo que satisface nuestras vidas y llena nuestros corazones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un día frío, en un invierno, quizás con mucha temperatura baja, y tenemos abundancia de calor, de pan, de abrigo, de comunidad familiar, sin duda eso es agradable. ¿A quién no le gustaría la abundancia? Pero hermanos, Dios no solamente está ofreciendo una abundancia con respecto a cosas materiales o a sentimientos humanos, que es lo que nosotros proyectamos y vemos, sino que hay otros tipos de abundancia que Dios nos da como hijos. Como hijos. No, esto no es para el mundo. Esto no es para aquellos que están afuera. Esta abundancia es para los que están adentro. Abundancia de pan, abundancia de conocimiento, abundancia de otras cosas que iremos viendo aquí. Parte del versículo 14 en un primer punto que llamaremos fortalecidos por el poder del Padre. Pablo comienza diciéndole a los hermanos en Éfeso, diciendo, por esta causa, pues doblo mis rodillas. Y como sabemos, por esta causa tiene inmediatamente una conexión previa, y esto es Pablo hablando del misterio revelado, hablando de su ministerio, y de lo que él clamaba también por los hermanos que ahora están doblando rodillas. Y aquí es interesante ver, porque muchas veces nosotros podemos decir, muchas veces podemos pensar que nosotros estamos en un tiempo donde solamente con un acceso mental vamos a ir delante de Dios, solamente en un momento difícil quizás vamos a clamar en nuestra mente y vamos a decir, Señor, ayúdanos o algo así. Quiero mostrarles que Pablo, el apóstol Pablo, autor y escritor de tantas epístolas, que develó los misterios y doctrina del Señor, quizás más que nadie podía entender cómo no era suficiente solamente inclinar o postrar el corazón, no era suficiente postrar o inclinar la mente, sino que él también dobla sus rodillas, hermanos. Doblo mis rodillas ante el Padre. Esto es una opción. Esta es una posición de alabanza. No solamente es una cosa intelectual, no solamente una cuestión de un tiempo, sino que es una actitud completa. Todo mi ser está vertido, todo mi ser está postrado delante de Dios. Y esa es una tremenda actitud que Pablo nos muestra y nos enseña, y desde ya nos ayuda a corregir cómo nosotros vamos delante de la presencia del Señor. Dice el Maestro Jesucristo, cerradas nuestras puertas, inclinados, oramos. Y hermanos, esto tiene que ver con una postura de adoración también. Cantábamos recién, Santo, 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 decían los serafines, pero si recordamos cómo estaban estos serafines en una postura de adoración, no podían mirar al rostro de Dios, no podían acercarse con los pies santos porque eran sucios delante de la triple santidad de Dios y estaban en esa postura de adoración. Cuando nosotros pensamos en Isaías, que decía, muerto soy porque soy de labios inmundos, él cae postrado delante de Dios. Hermanos, nosotros, para ser fortalecidos por el poder de Dios, primero necesitamos tener una actitud que realmente sea de adoración a nuestro Señor. Por eso cuando comenzaba decía, si nosotros realmente comprendiéramos un poco esa santidad, santo, santo, santo de Dios, ¿cómo nos acercaríamos a Él?
postrados de bruces, fortalecidos en el poder del Padre. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo establece también aquí algo puntual con respecto a la oración. No, hermanos, nosotros no oramos al Señor Jesucristo. Aunque esto parezca extraño de escuchar, nuestras oraciones no van dirigidas al Señor Jesucristo. No, hermanos, tampoco van dirigidas al Espíritu Santo, aunque pudiera ser que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y en nosotros cuando somos salvos, por eso Él pudiera, que no es a Él a quien dirigimos nuestras oraciones. Hay algunos grupos que claman: oh Espíritu Santo, ven, te escuchamos o escúchanos. Hermanos, las oraciones siempre van dirigidas a Dios Padre. Las oraciones siempre van dirigidas a Dios Padre. Cuando usted vaya a orar en reverencia, en adoración, postrándote al Señor, doblando rodillas, esas oraciones van dirigidas a Dios Padre. Recordemos que las oraciones a Dios Padre son llevadas a Él mediante el Espíritu Santo, corregidas por el Espíritu Santo, pero todo eso le llega porque tiene un sello. El sello es en el nombre de Jesucristo. Entonces, una oración se ora al Padre en el nombre de Jesucristo, que es en el sello que permite que Dios escuche esa oración nuestra y la lleva el Espíritu Santo, que muchas veces corrige incluso nuestra oración porque no sabemos qué pedir ni cómo hacerlo. Algunas cosas puntuales que saca el apóstol Pablo de aquí. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Nota eso. Es el Padre el que dota de autoridad a todo nombre en la familia, en el cielo y en la tierra. Recordemos, pues, que en 1 Corintios 15 dice la Escritura que Él, el Padre, sometió a Jesucristo todas las cosas a excepción de aquel quien le sujetó a Él, es decir, el Padre. Es el Padre, hermanos, quien dota y da este nombre a toda familia en el cielo y a toda familia en la tierra. No estoy hablando de que el Padre es superior, mejor o más grande que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que hay roles diferentes. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una cercanía a lo que es el matrimonio. Nosotros no podríamos decir que el esposo es superior a la esposa, pero sí el esposo es el que tiene el gobierno y la potestad de su familia y de su esposa por causa del Señor, siendo iguales, siendo coiguales delante de Dios, siendo coherederos del reino. Hermanos, son iguales pero con diferentes roles. A esto nosotros le llamamos liderazgo complementarista, donde varón toma su rol y donde mujer toma su rol, y ambos son igualmente dignos delante de Dios. Es lo que podemos ver aquí con respecto al rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le ruego que Dios Padre les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. Hermanos, es aquí el amor y el clamor de Pablo. Pablo está preso. Pablo lleva algún tiempo preso en Roma, año 62. Está escribiendo y quiero que noten la ternura de él. Él, imagínenlo con una pluma escribiendo, recordando esos años. Recordando cuando estuvo en Éfeso al final de su segundo viaje misionero, cuando dejó ahí a Priscila y Aquila, después cuando volvió a dar sus cartas a Antioquía y comenzó el tercer viaje misionero y fue y encontró esos 12 hombres que ni siquiera sabían del bautismo de Jesucristo, que habían sido bautizados por Juan. Imagínense recordando en ese tiempo esta predicación, esta corrección, este bautismo una vez más. Imagínense predicando el Evangelio con esas multitudes, comenzando este instituto bíblico en la escuela de Tirano, donde salieron hombres que se fueron a todas partes. Ese tremendo amor en el cual Pablo desarrolló 2 años de su ministerio,
donde levantó ancianos, diáconos. Luego, cuando estaba por bajar a Jerusalén, se juntó con esos ancianos en Éfeso y lloraron en amor por la causa de la persecución y la despedida con Pablo. Imagínense a Pablo ahí, en ese lugar, y ahora dejando al lado su pluma, postrándose delante de Dios y rogando al Padre por todo eso que vivió. Y él ruega por ellos, tiene esos rostros en mente, y ruega y dice: que el Señor, que el Padre les conceda a ustedes, amados hermanos, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo no solamente clamaba por la actualidad de los hermanos allí, sino para que fortaleciera a los hermanos allí, porque sin duda estaban pasando e iban a pasar problemas, persecución, escasez muchas veces. Recuerda que en Corintios se levantó ofrenda porque había escasez en Jerusalén. Jerusalén, que era la madre de la iglesia, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Jerusalén, que era el hogar de los apóstoles. Hermanos, ellos tuvieron hambre y escasez, y otros tuvieron que enviar. Esto mismo podía estar o podía pasar en varios ámbitos. Pero ¿qué clamaba Pablo? Señor, te pido que les concedas a ellos, conforme a las riquezas de tu gloria, que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cuán necesario es esto? ¿Cuán necesario es esto? ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior con el poder de Dios Padre? Yo soy uno. Hermanos, nuestra fuerza humana no es suficiente con respecto a la extensión del reino. Lo repito, nuestra fuerza humana no es suficiente para la extensión del reino. Tarea difícil es esta. No importa que tú te levantes temprano, que te alimentes bien, que ejercites bien, que hagas todo lo que tengas que hacer. Aún así, aunque fueras muy joven, no es suficiente tu fuerza humana para la tarea encomendada. Pablo está mirando a los hermanos de Éfeso que están llevando a cabo la extensión del reino y sabe que ellos necesitan ese poder como nosotros lo necesitamos. Nosotros, hermanos, necesitamos clamar y rogar a Dios de la misma forma, porque así como los hermanos en Éfeso necesitaban el poder de Dios en su hombre interior para poder ser fortalecidos, animados, seguir adelante, nosotros también lo necesitamos. Y no importa, hermanos, si hubiera mucha abundancia, todavía necesitamos el poder de Dios, y aún más cuando estamos en dificultades económicas, cuando estamos en dificultades sociales, cuando estamos en dificultades políticas, cuando estamos en dificultades morales, porque la gente en el mundo no quiere tener nada que ver con Dios. Y hermanos, nosotros tenemos la tarea de ir y decirles: Dios es santo, Dios es bueno, y si tú no te arrepientes de tus pecados, has sido condenado. Hermanos, esa es una tarea difícil. El mundo no quiere oír eso. Y es por eso que nosotros necesitamos ser fortalecidos en cada área de nuestras vidas. No es difícil ser un padre, no es fácil ser un padre, no es fácil ser una esposa, no es fácil ser una madre, no es fácil ser un hijo de Dios. Y por eso nosotros necesitamos ser fortalecidos por el poder de Dios, por su Espíritu Santo que mora en nosotros, para afirmar y fortalecer ese hombre interior.
Nuestra hermana Gabriela probablemente podría definir en muchas hojas que podría ser un hombre interior, pero en el momento nosotros vamos a decir aquello que es nuestra esencia, en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Todo. No es solamente una fuerza física. Por ejemplo, un trabajador del campo que trabaja de sol a sol tiene un cansancio y un agotamiento físico. Él llega a su casa en la noche, toma su cena, duerme y descansa. Y al otro día ha renovado sus fuerzas. Un trabajador que trabaja con su mente es un poco más difícil, porque si bien es cierto el desgaste físico no es tanto, su mente es mucho más difícil que descanse. Duerme y al otro día amanece cansado todavía su mente porque nunca deja de procesar. Ahora, ¿has pensado, hermano, en el cansancio espiritual? Cuando tu espíritu está cargado, cuando tu espíritu está deprimido. No estoy hablando de tu sí, estoy hablando de tu ser espiritual. Tu hombre interior espiritual está cansado. ¿Cómo descansamos? La única forma, como dice Pablo aquí, es postrarnos delante de Dios y rogar al Padre que Él, conforme a las riquezas de su gloria, nos fortalezca, nos llene, nos cargue otra vez por su espíritu con el hombre interior. Esto es como mi auto que está consumiendo, no sé, casi 100,000 pesos mensuales, y si yo le doy descanso, eso no va a decir que cuando esté la gasolina en cero, si por mucho que lo deje detenido, la próxima vez que lo vaya a encender, que esté lleno, porque descansó. No, necesita ser llenado de combustible. Un combustible que no tiene. Es un combustible externo. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos a llegar en algún momento donde vamos a estar deprimidos, cansados, vamos a sentirnos sin fuerza ante una tarea tan grande que el Señor nos ha encomendado, y lo único que necesitamos es ser llenados con el poder de la fuerza y las riquezas del Padre. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo que mora en nosotros toma control, esa llenura de nuestras vidas. Y también dice, de manera que una vez que nosotros seamos fortalecidos, también Cristo habite por la fe en sus corazones. Eso nos recuerda el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y esto no quiere decir que Cristo habite literalmente en nuestros corazones, sino que la fe que nosotros hemos depositado en el Señor Jesucristo nos hace recordar que hemos de tener un glorioso tiempo en la eternidad a través de su sacrificio. Todo eso pasa cuando nosotros somos fortalecidos en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido cansados, agobiados, sin esperanza, nublados, perdidos, etc.? Cuando eso ocurre, hermano, tome sus rodillas, póstrate en el Señor, clama al Padre para que Él te fortalezca con su poder. ¿Y sabes qué va a hacer el Padre? Te va a fortalecer con su poder, porque esto es lo que Pablo está diciendo que Dios hace. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros podemos ir delante de Dios cansados, abatidos, y Él nos da descanso, y no solamente eso, sino que nos llena. Esto es como cuando tú estás deprimido, cansado, abatido, y de pronto viene una idea que te da esperanza y te prendes y da la impresión de que todo estuviera bien. El Señor, a través de su Espíritu Santo, recordando de quién eres en Cristo, fortalecidos por el poder del Padre. Gracias, Señor, porque podemos ir no a la estación de servicio a llenar nuestro combustible, sino que algo más rápido, doblar nuestra rodilla donde estemos
y decir al Padre: Padre, fortalécenos en el poder de tu Espíritu. Eso es bueno, ¿no? Y lo mejor de todo es que no sube el precio semana a semana con el combustible, sino que Dios lo hace abundantemente y gratuitamente para nosotros, sus amados. Un segundo punto que Pablo está estableciendo aquí es un cuerpo lleno del amor de Dios. Un cuerpo lleno del amor de Dios. Podríamos decir que quizás el centro de este mensaje serían las oraciones de Pablo, pero no lo son, sino que es aquello por lo que Pablo está orando. Eso es el centro que está pidiendo. Uno, fortalecido por el poder del Padre. Dos, un cuerpo lleno de amor. Si bien es cierto, podemos ser fortalecidos cuando tenemos necesidad, yendo de rodillas, postrándonos al Señor, esto es mucho mejor cuando lo hacemos como un cuerpo, como iglesia. Pablo está hablando de iglesia en Éfeso. Le está diciendo: también ruego que arraigados y cimentados en amor. Dos cosas bien importantes. Ruego que ustedes, hermanos, estén arraigados. Usted entiende lo que es arraigado, ¿verdad? Arraigado viene de raíz. La hermana Jessica tuvo la oportunidad de ir a Cancún y en uno de esos días salieron en un paseo, en una expedición, donde llegaron a unas piscinas subterráneas. Había una entrada, una escalera que era como no más ancho que un pozo y descendían en espiral varios metros bajo la tierra, y debajo de la tierra se encontraban con estas naves subterráneas que eran piscinas, inmensas piscinas con aguas bastante agradables. ¿Qué llamó la atención a mi mente cuando vi esas fotos? Las raíces de los árboles. Estaban a no sé cuántos metros debajo del suelo, y las raíces pasaban toda la tierra, atravesaban el aire y llegaban a conectar el agua. Eso es estar arraigados, firmemente enclavados en algo. Una bonita analogía, yo sé que la hermana Jessica está viendo y recuerda ese momento. Arraigados, ¿cómo están nuestras raíces en Cristo y cómo está el amor de Cristo entre nosotros? Es por eso que esta idea es un cuerpo lleno de amor de Dios, porque Pablo está clamando a la iglesia como cuerpo. Arraigados, primeramente, firmemente enclavados y cimentados. Cimentados proviene de cimiento. Nuestro hermano José Luis sabe bien lo que es hacer un cimiento para que esto quede firme y no se rompa. Tiene que haber un trabajo. Hermanos, si bien es cierto la semilla, cuando crece, sale las raíces, busca. Eso tiene que ocurrir. Debemos buscar esa unidad y ese amor de los unos de los otros. También debemos trabajar para cimentar esta relación como iglesia en amor. Esto es lo que dice la Escritura. Ustedes sean capaces, también luego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. Y esa es la clave de acá. Por eso sabemos que Pablo está hablando a la iglesia, Pablo está hablando al cuerpo. Ahora no está hablando al individuo, sino que Pablo está hablando a la iglesia, que es compuesta por todos los santos. También luego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué cosa tienen que comprender los santos? Primero de una clave: arraigados y cimentados en amor. Como santos debemos comprender qué cosa, cuál es, y empieza Dios, o en este caso Dios, a darle esta revelación a Pablo a través del Espíritu Santo, sin duda, como escritor. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura y la profundidad?
Hermanos, da la impresión de que Pablo estuviera hablando aquí de una construcción. Da la impresión de que estuviera hablando de alguna edificación que tiene una anchura, longitud, altura y profundidad. Pero de lo que está hablando aquí Pablo es del amor de Cristo. Ruega que arraigados y cimentados nosotros en amor, los unos por los otros, y del amor de Dios, ustedes sean capaces de comprender con todo lo santo cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, si resumimos lo que Pablo está diciendo aquí es: ruego que ustedes puedan comprender y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento. El amor de Cristo, hermano, es tan grande, que nosotros debemos conocerlo en conjunto. Una sola mente, una sola persona, una sola intelecto, una sola voluntad, una sola emoción no es suficiente para poder comprender el amor de Cristo y su cabalidad. Debemos hacerlo como individuos, como iglesias, como anexados a una colmena donde todos juntos, unánimemente unidos, arraigados y cimentados, podamos experimentar, vivir y comprender ese amor. Cuando nosotros podamos hacer eso como iglesia, dice que podríamos, o para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Misterio es esto. Pero Pablo está diciendo que nosotros, unidos, cimentados, arraigados en amor, unidos podríamos comprender este amor de Cristo para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es como lo que dicen estas sectas, que las personas mueren y su espíritu se une a la gran energía. ¿Suena lindo? Bueno, aquí sirve como analogía, porque nosotros todos unidos, arraigados en el amor de Cristo, estamos unidos y conectados a la plenitud de Dios, para que todo sea en todos. Esto es difícil de explicar porque tiene nociones mucho más allá de lo que nosotros comprendemos, porque somos seres en cierta mente individuales y egoístas. Pero esto tiene que ver con una capacidad de simbiosis, donde nosotros podamos estar unidos, entrelazados, arraigados unos con otros. Esta simbiosis, por ejemplo, la podemos ver en Estados Unidos. Hay unos bosques nativos de árboles que tienen miles de años, que son grandes. Estos árboles se llaman secuoyas o secuoyas. Estos árboles tienen una longitud en su tronco bastante amplia. De hecho, varias personas, 10, 15 personas, tienen que abrazarse para rodear el árbol. Estos árboles son tan grandes que por sí mismos no podían sustentarse, porque sus raíces, si bien es cierto, son grandes y profundas. Al ser tan grande el árbol, tan alto, debería caerse por los embates del tiempo, del viento y lo demás. Pero como crecen en bosques, estas secuoyas bajo la tierra hacen todo un esquema y se amarran unas con otras, cosa de que es imposible que una caiga, porque los otros están afirmándonos, estando arraigados, compenetrados unos con otros. Esta es la idea. Esa es la idea. Nosotros arraigados, enganchados unos con otros, como la iglesia del Señor Jesucristo, podríamos vivir, experimentar y comprender o tener una noción del inmenso y excelso amor de Jesucristo. Son temas profundos de comprender, pero el Señor nos permite de alguna u otra forma experimentar este amor, no solamente a nivel individual, sino también como iglesia. Primer punto, entonces, Pablo oraba para que seamos fortalecidos, en este caso los hermanos de Efeso, por el poder del Padre. 2, por un cuerpo lleno del amor de Dios, es una oración. Y nos falta la abundancia. El título es abundantemente fortalecidos de poder y amor.
vimos el poder, vimos el amor, y vamos a ver ahora la abundancia. El tercer punto de este mensaje, del capítulo 20, hasta donde nosotros vamos a estar hoy día, que es el 21, últimos dos capítulos, lleva por título mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. La abundancia la hablamos al principio, siempre es grata, siempre es bueno tener abundancia de todas las cosas que necesitamos. Vamos a ver cómo cierra esta idea Pablo en el 20. Dice, y aquel que es poderoso, siempre está hablando de Dios Padre, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Y hermano, aquí esto es una locura, porque si bien es cierto, al principio nosotros rogábamos y clamábamos para ser fortalecidos por el poder del Padre, después decíamos, Señor, ayúdanos a comprender el amor de Cristo. Esta tercera parte nos dice, y esto es glorioso, que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos. Hermanos, si tú quieres ser fortalecido, dice la Escritura, que Dios lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo, y no solamente mucho más abundante de lo que tú estás pidiendo, sino que incluso de lo que tú entiendes. Porque nosotros en nuestra mente finita quizás podríamos ver y comprender cierta cantidad de cosas que debemos pedir y las pedimos, pero nosotros no vemos más allá. Nosotros no vemos lo que pasa al futuro, no vemos lo que pasa hacia nuestro lado, no vemos lo que pasa entre otras partes, no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos a Dios, Él dice que hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque hay un poder otorgado de Él. ¿Recuerdan lo que decía Pablo acá? Decía el ser fortalecido con poder por su Espíritu. Ese poder que obra en nosotros, el Espíritu Santo, que nos sella y que nos ha marcado en la sangre de Cristo, dice, este poder obra en nosotros. Y aquí nosotros deberíamos hacer un wow. Hay poder obrando en nuestras vidas. La pregunta es, ¿se nota? Cuando nosotros, hermanos, nos desvanecemos, cuando nosotros nos deprimimos, cuando nosotros bajamos nuestro ánimo, nuestra esperanza, nuestras certezas, hermanos, recuerda algo. Hay poder de Dios que obra en ti y que Dios a través de eso hace abundar mucho más de lo que tú pides o entiendes. Por lo tanto, hermano, solamente tienes que ir y clamar al Señor, porque eso ya está de parte de Dios para ti. Hay abundancia de fortaleza, hay abundancia de amor, hay abundancia de poder de Dios en ti, porque ya hay un poder que Dios nos ha dado. Por eso Pablo termina este punto diciendo, después de todo lo que está armando, a Él sea la gloria, pero fíjese que no dice a Él sea la gloria en el universo o en general, dice a Él sea la gloria en la iglesia, porque Dios está mostrando su poder no solamente en forma individual, sino también como cuerpo. Como individuos tenemos poder, como iglesia, arraigados y unidos, tenemos mucho más poder. Por eso damos la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Notó que no dice ya Cristo Jesús? No dice y para Cristo Jesús, sino que dice en Cristo Jesús. Porque ¿dónde estamos arraigados nosotros como individuos y como iglesia? Estamos arraigados en Cristo. Él es el que nos nutre. Él es el que nos da la fortaleza. Por eso el Señor en Juan decía,
y ustedes no pueden dar frutos si no están añadidos o pegados a la vid. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Nadie que esté separado de Cristo va a tener los nutrientes para tener fortaleza ni vida, va a estar muerto. Por lo tanto, finalmente, hermanos, debemos ir delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? Con una actitud de adoración. ¿Y qué es una actitud de adoración? Es una actitud, hermanos, que humilla nuestro ser, que lo postra, no solamente en su mente y su corazón, sino que en todo nuestro ser, nuestra postura, nuestro cuerpo, nuestra alma, para ir delante de Dios y clamar. Y Él nos va a fortalecer en el poder del Espíritu Santo para que nuestro hombre interior se fortalezca, recordando lo que Cristo ha hecho en nosotros a través de la fe que también viene de Dios. Debemos, hermanos, también seguir trabajando en la unidad de la iglesia para que ese amor pueda manifestarse y enraizarse, entretejerse los unos por los otros, para que podamos comprender el amor de Cristo entre todos y ver esa plenitud de Dios. Y finalmente, hermano, recuerde que hay poder en usted, hay un poder obrando en usted, un poder divino obrando en usted. No, usted no es Dios, pero hay un poder divino obrando en usted, y Dios, que es poderoso, no solamente hace aquellas cosas que nosotros clamamos, sino que mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o incluso de lo que nosotros entendemos. Porque Él ya nos ha dado ese poder en nuestras vidas. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina con una doxología aquí, porque este misterio se abre de par en par para los hermanos de Éfeso y para nosotros. Hermanos, hasta Pedro clama a Dios por poder para ser fortalecido en tu hombre interior. Hermano, te sientes solo, abatido, clama al Señor para que arraigado podamos anexarnos, entretejernos y comprender juntos el amor de Dios. Y hermano, todo esto el Señor lo va a hacer mucho más abundantemente de, primero, lo que pedimos, y después más abundante incluso de lo que nosotros entendemos. Hay necesidades en tu vida económicas, físicas, fisiológicas, de salud. Hermano, clama al Señor. Clama al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más. Entendemos, Padre Santo, que en nosotros hay un poder que ha sido entregado por tu amor en el Espíritu Santo conforme al sacrificio de Jesús. Somos tus hijos. Nos has amado, nos has escogido, nos has invitado a tu mesa, y en ese sentido sabes nuestras necesidades, conoces, Señor, nuestras aflicciones, y por eso también Pablo clamaba para que nos dieras poder, y nosotros mismos en esta hora clamamos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos seas fortaleciendo con el poder de tu fuerza en ese hombre interior, en tu Espíritu Santo, por los méritos de Jesucristo, para que nosotros recordemos, Señor, quiénes somos en Cristo Jesús. También, Padre Santo, clamamos para que tú en esta hora también nos arraigues, nos entrelaces a unos con otros para poder comprender y vivir, experimentar este amor tan inmenso de Jesucristo los unos por los otros. Señor, sabemos que tú lo harás mucho más abundantemente de lo que pedimos, o siquiera de lo que llegásemos a comprender. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús.